Bienvenidos queridos amigos, en este video voy a mostrarles cómo modificar una lámpara o luminaria LED para que les dure muchísimos años. Generalmente se dañan debido a que los LED trabajan estresados en su zona límite con una corriente muy alta, producen mucho calor y el disipador de aluminio es muy pobre. El fabricante hace el circuito así fundamentalmente por dos razones. La primera es lograr la máxima cantidad de lúmenes, la máxima cantidad de luz, con la menor cantidad de componentes posibles. Y la segunda es por un tema de obsolescencia programada. El fabricante necesita poder determinar el tiempo que va a durar la lámpara y que ese tiempo sea relativamente breve para que el mercado no se estanque. El fabricante necesita poder seguirles vendiendo lámparas para que el negocio le sea sostenible a lo largo del tiempo. Por eso no puede hacer una lámpara que dure muchísimos años, porque si no ya no le sería rentable el negocio de producir estas luminarias. Dicho lo anterior, vamos a comenzar abriendo la lámpara. Esta parte está a presión y pegada. Si se les dificulta para quitarla, pueden utilizar acetona, quita esmalte, le colocan en todo el borde, utilizando por ejemplo un destornillador plano, lo mojan en la acetona y van colocando en todo el borde. Yo estoy bastante acostumbrado a desarmarlas, así que conozco cómo hacerle presión, ¿sí? Para quitar esta parte utilizamos un cúter. Listo. Esto está acá a presión también. Vamos a utilizar un portalámpara. Lo dejamos sin enroscar en forma total para que después podamos sacarlo fácilmente y empezamos a hacerle juego. Listo. Los cables están simplemente a presión. Ahora quitamos de acá. Ahora debemos sacar este pegamento para desprender la placa con los LED. Para eso podemos utilizar un destornillador plano o un cúter, una trincheta. Vamos despegando todo en la vuelta. Acá tenemos un espacio para poder calzar el destornillador y levantar la plaqueta LED. Listo. Y sale con el driver. Para quitar el driver hacemos de esta forma. Calzamos ahí. Hay que sacarlo con cuidado para no romper. Listo. Acá quiero mostrarles la corriente que pasa a través del circuito de los LED antes de que realicemos la modificación del driver. Tengo el multímetro con el selector en 200 mA conectado en serie con el circuito de los LED y con el driver. Voy a tapar acá para que no encandile y encender para que puedan ver la corriente, que es de aproximadamente 120 mA. Acá en el driver lo primero que vamos a hacer es identificar algunos componentes. Este que tiene 4 patas, que aparece con 2 de ellas polarizadas, positivo y negativo, es el puente rectificador. Este es un diodo de montaje superficial y este es el circuito integrado
que nos interesa. Es el circuito controlador LED, que siempre lo vamos a ver asociado a una o dos resistencias de montaje superficial. Este punto nos indica la pata número 1. Si contamos 1, 2, 3, 4, en la pata número 4 vamos a encontrar conectada esa o esas resistencias. Estas resistencias son las que verdaderamente nos interesan, en este caso es una sola. Debemos de soldarla y cambiarla por una de mayor valor, que a continuación les voy a indicar, para lograr que la corriente en los LED, en el circuito LED, disminuya. De esa manera vamos a lograr que no se estresen, que no se sobrecaliente el circuito y la lámpara nos dure muchísimos años. Esta es la resistencia encargada de determinar la corriente del circuito LED. Ahora debemos saber el valor de la resistencia que sacamos. Podemos leerlo, por ejemplo, en este caso dice 2R80, significa 2.8 ohms. También podemos medirlo utilizando un multímetro en la función de ómetro. Una vez sabemos el valor, vamos a elegir una resistencia que sea entre un 10 y un 30% mayor al valor de la resistencia que estaba. No debemos colocar una resistencia que sea de más del 30% del valor que estaba, porque vamos a perder luminosidad considerablemente en la luminaria. La nueva resistencia podemos reciclarla de una placa de circuitos en desuso, o podemos comprarla en una casa especializada de electrónica. Puede ser de montaje superficial, que sería lo ideal, como la que estaba, o puede ser de hueco pasante, como esta que les muestro acá, y la adaptamos en el lugar, va a funcionar también perfectamente. El valor de la resistencia que yo voy a colocar es de 3R00, 3 ohm, que es la que pude rescatar de esta placa. Aproximadamente un 8% mayor al valor que había de resistencia antes, por lo que la corriente va a bajar bastante y la situación de la lámpara va a mejorar mucho en cuanto a temperatura y a durabilidad. Ahora paso a mostrarles la corriente con la que va a quedar trabajando el circuito de LED. Tapo acá para que no encandile. Bueno, como pueden observar, aproximadamente 109 mA. Antes teníamos unos 120 mA, por lo que es una reducción de 11 mA, aproximadamente un 10% menos de corriente en la placa de circuito de los LED. Pasamos a armar la lámpara. Los cables van a presión sobre el casquillo. Acá preparé un portalámparas. Funciona perfectamente. Como siempre, les agradezco que apoyen mi canal. Si aún no están suscriptos, suscríbanse. Sin nada más que agregar, les mando un fuerte abrazo.